El que nos sigue preocupando el asunto de la corrupción, complicado, no pasa nada, el combate a la corrupción sigue solo en la mente de Lenin y ayer más bien nuevos hospitales allanados para completar el municipio de Quito, además la prefectura de Guayaquil en horas de la tarde y la cosa sigue como que nada, todo el mundo dice no es culpa y yo no pude estar y la solución es votar, echar al funcionario entre comillas responsable y ya está. ¿Qué opinas sobre todo esto, sobre lo que sigue pasando? Placer escucharte, buenos días, bienvenido. Gracias hermano, muy buenos días a quienes nos acompañan todos los días jueves. Definitivamente la corrupción es un mal que no podemos ya fácilmente dejarlo de lado o que no nos interese lo que ya nos está comiendo definitivamente. Todo lo que hemos tratado de hacer bien, todo lo que se ha procurado en esta pandemia hacer bien, pero yo creo que va más allá de los culpables, no solamente aquel que compra productos caros, porque en ese momento posiblemente el producto era caro, sino que la pregunta es, Fernando, ¿de dónde salieron tanto importador de productos? ¿De dónde salieron todas estas personas que hasta venden productos en su casa? ¿De dónde salieron las personas que ofertaron, ferreterías que ofertaron o vendieron a los hospitales? Generalmente yo trabajo con las instituciones y cuando voy a este tipo de procesos, Fernando, definitivamente es una lotería. Bien te ponen de burro pie, y disculpen la expresión porque así es, te hacen poner tu proforma y ya de alguna manera está arreglado para que gane otra persona. Entonces las cosas ya es como que estuviesen arregladas y esto no ha podido detenerlo nadie. Ahora es evidente, ¿por qué? Porque cuando estaban adquiriendo estas instituciones no habían mascarillas, no habían fundas, no habían una serie de productos que ya después fueron llegando y bajaron el costo, es decir, los avivatos estuvieron ahí al inicio, pero definitivamente una ley tiene que haber, una ley que permita que todas estas instituciones ya no hagan compras por montos bajos, sino que todos ingresen al portal y que en el portal las cosas sean serias, porque echa la ley, echa la trampa. Y ahora lo único que podemos esperar es que la justicia haga su labor, lenta como siempre, poco castigadora, poco evidente de que así robes, no importa, te van a dar unos cuantos meses o simplemente saldrás libres porque tienes la coyuntura política necesaria para hacer ese tipo de cosas, Fernando. Ahora, ¿cualquier persona puede importar medicina? ¿Cualquier persona puede importar respiradores? ¿Cualquier persona puede importar mascarillas? Por ejemplo, las NK95, ¿cualquier persona lo puede hacer? Evidentemente sí, Fernando. O sea, el país se volvió muy permeable. El país antes tú tenías que calificarte como importador, tenías que tener el RU de importador y a veces tenías también que, por ejemplo, si traías un nuevo producto, calificarte para ese producto, cambiar el RU y comenzar. O sea, de eso se trataba de calificarse como importador, pero ahora lastimosamente están trayendo mascarillas hasta por los couriers normales, los couriers que hacen estos viajes internacionales, que te llega por correo y la aduana no tiene ningún control sobre el mismo. Por lo tanto, pues ahora tú puedes ver que hay una serie de páginas de mujeres emprendedoras. Tengo problema con tu teléfono. A ver si nos podemos acercar un poco más, ¿no? Se nos cortó la comunicación más bien. Vamos a volver a insistir para reconectarnos con el señor ingeniero Livio Cornejo. Siempre será un problema este tema de ¿qué pasa? Aló, Fernando. Sí, se nos cortó. A ver si no sé qué fue lo que ocurrió, pero bueno, lo subsanamos. Estabas diciendo que se volvió el país permeable, ¿no? O sea, que todo el mundo puede traer, que los courier inclusive pueden traer. Efectivamente, entonces, Fernando, lo que hacían es decirle a la gente lo que necesitaba, los amigos, y ellos importaban. Y inmediatamente tú ves que son empresas creadas o simplemente son ferreterías que toda la vida trabajaron y de alguna manera vendieron, o constructoras y de alguna manera. Eso es porque hay alguien que diga, y eso lo ve la justicia y eso lo evidenciamos nosotros. Por lo tanto, pues, esto trae consigo, la pregunta es, ¿cuánto esas personas van a facturar? Si es que pagaron IVA, si es que van a pagarlo, si es que el impuesto a la renta legal lo van a pagar, o simplemente son negocios de momento, ¿no es cierto? Facturas 2, 3 veces y desapareces todo el año y no generas nada para el Estado. Por lo tanto, esto es lo que ha sucedido y por lo tanto seguimos teniendo competencia irresponsable, seguimos teniendo competencia desleal
en el comercio. Si no se toman medidas, Fernando, vamos a llenarnos de productos importados y que no necesariamente van a ingresar divisas al país o que se va a generar impuestos para el país. Por lo tanto, los municipios y las prefecturas también son responsables porque ellos saben cómo se llevan las cosas, Fernando, saben perfectamente. Las personas que a uno le convocan para hacer una licitación o una proforma lo convocan porque ya lo conocen de que uno trae ciertos productos. Pero lo raro, Fernando, es que a veces no gana una persona, por ejemplo, en mi caso, que ya tiene calificación para traer o importar productos y equipos para las industrias de alimentos. Me gana, por ejemplo, un señor que es metalmecánico. ¿Por qué me gana el señor que es metalmecánico? Porque dice que lo hace en su taller, cosa que no es cierto. Él me gana una persona que hace muebles de oficina. Entonces, ¿cómo puede permitir el CERCOP este tipo de cosas? Entonces, la ley, echa la trampa. Y es así como trabaja nuestro país. Echa la ley, echa la trampa, dices, y la trampa sale de las propias instituciones, porque ponen precios referenciales absolutamente altos, ¿no? No es cierto eso de que ponen absolutamente altos. Lo que pasa es que hacen las proformas gente que no sabe, que no entiende o no tiene conocimiento del comercio, como a qué precio están las cosas, Fernando. O sea, no tiene un especialista o tienen profesionales que en ningún momento han puesto una planta o han comprado equipamiento, por lo tanto son fáciles de sorprender, o lo único que hacen es referirse, por ejemplo, a un equipamiento. Pongo un ejemplo, un analizador de leche y sale una propaganda que hace 12 pruebas en un minuto y que vale $10,000. O sea, y se topa con un profesional, en mi caso, y digo, no, eso es mentira, y tales equipos, esto es, y esto cuesta. No vale ese equipo venderlo a tal asociación porque necesita tal grado de conocimiento a la persona que va a utilizar, se va a dañar el equipo, recomiendo como profesional este equipo, doy 1 año de garantía. O sea, son cosas que las instituciones tienen que hacer, y por ese tipo de errores, y porque generan ese tipo de pliegos, hasta las construcciones en carreteras son un desastre y les engañan porque no ponen a gente capacitada y con ese conocimiento que es necesario, que da la experiencia de haber hecho algo, Fernando. La otra trampa viene en que, por ejemplo, necesitan algo y dicen, bueno, necesitamos que esté en 8 días. Cuando tú sabes que hasta importar, hasta traer, vas a demorar 15 días, 20 días. Pero hay gente que dice, no, yo le pongo eso inmediatamente. Es decir, ¿ya sabían? ¿Cómo así compraron? Porque no estamos hablando de pequeñas cantidades, o sea, estaba ya todo listo, o se hacen estos concursos ya con dedicatoria y te ponen cosas que saben que no puedes cumplir con la finalidad de que solo X, Y o Z lo pueda hacer. Efectivamente, fíjate que tan difícil es trabajar en nuestro país, que permitimos el ingreso de mascarillas, ¿no es cierto?, las quirúrgicas, esas de color azul o medias verdosas. Permitimos la importación de ese producto únicamente con certificación CE, aprobado por el INE y aprobado por el MIPRO. Pero si tú te pones una fábrica, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? Primero, tener un establecimiento, sacar registro sanitario del que te vayan a chequear, es decir, toda una letanía para una persona que pone en el país. Y segundo, una vez que esa persona se pone en la empresa, la pregunta es ¿con qué tipo de productos está trabajando? Porque en el país no se producen ese tipo de telas o ese tipo de materia prima. ¿Qué hacen? Proceden a traer de Colombia la materia prima, que tampoco es calificada. Es decir, tienen una serie de errores en el país que no te y no hay tampoco entidad, productos. Livio, y tampoco hay una entidad que certifique la calidad de la mascarilla. ¿O sí? No, o sea, el ARSA supuestamente te da un registro sanitario porque tú has mandado las especificaciones técnicas por escrito. Pero en este momento el ARSA no está trabajando. Las personas que hacen inspección están haciendo teletrabajo, posiblemente ya esta semana ingresaron a trabajar. Pero con teletrabajo nos hemos dado cuenta que no funcionamos. Con el teletrabajo más depende de la honestidad de los dos lados para poder llevar a cabo un trabajo, ¿no es cierto? Y esto ha faltado, y esto sigue faltando. En el país tenemos muchas trabas para poder poner empresas, muchas trabas que nos impiden. No, señor, usted si quiere ponerse una empresa tiene que tener tantos metros cuadrados, usted tiene que tener tales especificaciones. O sea, tú puedes ponerte una empresa, pero denle la oportunidad para que las cosas vayan cambiando conforme va mejorando la empresa, porque invertir, hacer una inversión fuerte, nadie lo puede hacer. ¿Quiénes lo pueden hacer? Únicamente aquellos que tienen mucho dinero o que ya previamente están amarrados de alguna manera con su negocio. Ahora, lo que ha pasado en los últimos tiempos. Mira, la alcaldesa de Guayaquil compra a 11.25 estas pruebas que tienen que hacerse, las PCR.
El prefecto compra a 26 en Guayas. El señor Yunda a 30 y pico. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasa? El señor Lazo dice, no, si se compran a $12. Bueno, ¿qué mismo está pasando? O sea, más del doble en cada producto y se compran 7,000, por ejemplo, en el señor prefecto del Guayas. El señor Yunda compra 100,000. ¿Cómo puede ser posible que haya precios tan altos que a ratos tripliquen? Es decir, simplemente en el caso del prefecto de Guayas duplica. Y si compra 70,000 a ese precio, pues le queda más o menos $300,000 al bolsillo. Y uno termina diciendo, ¿puede ser? Digo, al bolsillo y me estoy refiriendo al que le vende, ¿no? O sea, quiero pensar que no se enteró. Y la explicación es no, ya les votamos a los funcionarios y estamos pidiendo que se haga la investigación. O si no, ¿qué dicen? Es el precio más bajo que encontramos, es el precio más bajo que nos ofertaron, así que no hay delito. Aunque después, apurados, empiezan a votar a la gente y ya no es que no hay delito, sino que el delito lo cometió X, porque yo paso ocupado visitando el resto de cantones de la provincia del Guayas y por lo tanto no he podido controlar. Esa es la respuesta. Efectivamente, Fernando, pero fíjate que quienes están relacionados en este tipo de cosas son gente que tienen confianza del alcalde, viéndonos al caso de Yunda. Uno es su primo y el otro es una persona que está encargado del cuerpo de bomberos, el que ha estado con la señora Oakley. Entonces son gente muy cercana al poder, son gente que ya sabe cómo se mueven las cosas. Fernando es un asesor político, ha estado en la asamblea, recordemos que Yunda también ha estado en la asamblea, era ex correísta, estuvo también manejando Arcotel, la entrega de muchas frecuencias. En fin, efectivamente. Entonces, no son gente inocente. A mí no me vengan a decir, es que ya me deshice de esa persona y que por mí hagan. Ellos saben perfectamente, Fernando, que si la situación es lícita. O sea, Livio Cornejo pudo ofertar, ¿no es cierto? Sí, pudo ofertar a 11 porque en ese momento estaba. O sea, es eso, es la libre competencia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi delito, por ejemplo? Que yo habré ganado, ¿cuál es mi delito? Ninguno, porque básicamente sería legal, ¿no es cierto? Pero otra cosa es lo que se puede ver tras bambalinas, que tal vez me dijeron, sí, yo te vendo a 5, vos ganas 6, ganas 3, dame contar que me des mi parte, y punto, no te prestaste a la jugada. Entonces eso es como medio difícil de probar en la justicia, y yo no sé quién va a salir perjudicado. Simplemente el funcionario público sale de su cargo, y la otra persona posiblemente le hagan devolver la plata o tendrían que devolverle los bienes para devolver el dinero, es decir, se vuelve ya un juicio civil, que todos los involucrados tendrán que poner para que nadie salga afectado o lastimado. Es decir, de una compra de unos $100,000 que te quede unos 60,000, pues eso es bueno, ¿no es cierto? Ya puedes comprar jueces, ya puedes comprarle a la justicia y aquí no ha pasado absolutamente nada. La gente tiene poca memoria, volverá con otro grupo político o estará tras bambalinas como hicieron también aquí en los municipios anteriores. Gente malcriada entró a trabajar tras no ser visible en otros puestos. Hay cosas que se están haciendo en los municipios, se va a cambiar el estructural, por ejemplo, del municipio de Ambato, se va a desaparecer la Secretaría Ejecutiva, va a ingresar, o sea, todas estas cosas hay que estar atentos, y los que tienen que estar atentos son los periodistas, son aquellos que pueden generar o generamos opinión en la ciudad para que la gente esté atenta y las personas también comenzar a analizar cada uno de los pasos que están dando nuestros dirigentes, que están dando nuestro alcalde, nuestro prefecto, y también dejarnos de guiar por lo que se saca en Facebook, porque ahora todos tienen troles. Si yo hablo mal del alcalde me caen 5 troles, si yo hablo mal del prefecto me caen 20,000 troles. Es decir, la plata que están por ahí negociando sirve para esto, para mantener a estas personas que se dedican a evitar de que la popularidad en las redes sociales caiga como está cayendo de todos aquellos que están manejando mal el ámbito administrativo público. Mira, dicen que se han activado, ahora que hablas de troles, se han activado varios troll centers, los llamados guerreros digitales, y que esto le está costando $20 millones mensuales a Correa, que tiene empleados alrededor de 11,000 personas, que serían los que están en todo instante, y los estamos viendo, pues, en nuestros muros, en internet, en Twitter. Si tú vas a cualquier canal de televisión, si visitas cualquier web, los vas a encontrar, sobre todo si se habla de política.
Dices algo contra Correa y saltan 100 a defenderlo. Miras noticias que son falsas y que se están fraguando inmediatamente. O sea, uno termina diciendo qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que inclusive en este afán de reclamar, de atacar a Moreno, está tuiteando los correístas, retuiteando muchas veces inventos y mentiras de los correístas. Imagínate 20 millones de dólares al mes, no es poco dinero, y que dicen que están desesperados invirtiendo, tratando de recuperar el poder el próximo año. Y eso solo depende de la gente, mi estimado Fernando, solo de las personas. O sea, puedes tú poner el mejor candidato a una presidencia de la República, pero si la gente no entiende que lo interesante, lo que va a sacarnos adelante es un candidato y un presidente que nos diga la verdad, ¿no es cierto? Que evite que haya robos, que evite que se compre la presidencia de la República, que los grandes poderes económicos compren la presidencia de la República. Pero no con esto quiero decir que la izquierda es la solución. La gente de izquierda... Todo lo contrario. Todo lo contrario para mí. De Correa, son anarquistas, no les gusta nada. Si sube la gasolina hay que salir, si baja la gasolina hay que salir, si se cierran instituciones que no funcionan, empresas que no generan utilidad al país, hay que salir. Entonces, ¿cómo tú puedes gobernar este país? ¿No es cierto? Siendo anarquista, o sea, diciéndole a la gente que Correa lo hizo bien, que robó pero había trabajo, que robó pero había plata, que robó pero dio empleo a los jóvenes, que robó, pero que robó, pues, ¿no es cierto? Pero eso no le interesa a la gente, porque la gente dice, a mí lo que me interesa es comer, a mí que el otro no es problema de él mientras yo no sea ladrón. Eso es lo que la gente dice, y por lo tanto, Fernando, nuestra moral, nuestra forma de ser ha cambiado totalmente, y esto hace que poco o nada nos interese si transmitimos una noticia verdadera, una noticia falsa. O sea, al contrario, yo estoy bravo con Lenin, hay que acabar con Lenin, y si hay que sacarle a Lenin, que salga Lenin, que hay que ponerle al vicepresidente, pongámosle al vicepresidente. O sea, la gente cree el anarquismo, creamos aquí confusión en el país. Yo me pregunto, bueno, pues si es tan fácil poner un empleo, háganlo todos aquellos que están saliendo, ¿no es cierto? Que son 20, 30 personas. ¿Por qué no ponen o se hacen un préstamo $1,000 por persona? Son $30,000. ¿Por qué no generan esas 30 personas un emprendimiento para tener un empleo al menos los 30 y que ganen mensualmente? No digamos 1,000, que ganen $800, $750, lo que cuesta una casa, a cada uno de ellos, más beneficios de ley, para ver qué tiempo dura, ¿no es cierto, Fernando? Para ver qué tan difícil es decir, no voten a la gente si la vota no tiene que trabajar, y si no trabaja no tiene dinero para comprar, por lo tanto es una tontería lo que es el país. ¿Cómo arreglamos este país, Fernando? Ahí es donde tenemos que tener gente que sepa administrar, que tenga actividad administrativa y experiencia administrativa. Y es lo que nos está faltando. Chocamos contra eso constantemente, contra un pueblo que se equivoca, pero se equivoca o sea, es que la política es tan difícil de encontrar buenos políticos. Mira, qué vergüenza la de ayer. Imagínate, aparece Lenin Moreno a contarnos que ha dialogado con Angela Merkel y le ponen al señor Moreno hablando frente a una pantalla, a un costado una foto de Angela Merkel. Una foto. O sea, a alguien se le ocurrió acercar la foto y lo que se ve es Paint. ¿Desde cuándo Paint sirve para comunicarse? Cuando la gente empieza a tuitear que eso es falso, que es un bulo, inmediatamente desde el Palacio de Gobierno retiran la foto. Después aclaran que conversó telefónicamente. Y uno termina diciendo, bueno, y si conversó telefónicamente, ¿para qué le ponen? ¿Para qué arman esto? Pues, o sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Una cosa es que le pongan en Zoom y que supuestamente nos digan, esta es la foto. Pero no, lo que hicieron fue un ridículo enorme. Y la pregunta es, ya ha hecho el ridículo, ¿para qué quitan la foto? ¿Cómo esconden la foto? Pretenden desaparecer aquello cuando ya mucha gente lo retuiteó, pues. Efectivamente, Fernando. Son muchos errores que se cometen, no sé qué es lo que se quiere demostrar, y eso hay que decirlo a nivel de todos los políticos. Yo veo ahora
saliendo al alcalde a hablar en todos los medios de comunicación, a convencernos, por ejemplo, de que ha hecho bien, de que la pandemia está controlada, que están haciendo lo necesario. Lo mismo hace nuestro prefecto, que está diciendo, hay tuiteadores que ponen, no, sí, el señor prefecto con la gestión está muy bien. Nosotros sabemos la realidad de lo que está pasando administrativamente en el municipio de Ambato, por ejemplo. No nos pueden engañar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, que tienes tu medio de comunicación, comienzas a hacer este tipo de cosas, comienzas a criticar duramente? Te van a ver más, van a decir, lo que pasa es que usted no me está atacando porque no le he dado pauta publicitaria. Entonces las cosas tienen que ir un poco más allá. Es al revés, no tiene pauta publicitaria porque supuestamente ataca al alcalde. Por eso no viene para acá. Efectivamente, y cuando lo único que se hace en un medio de comunicación es decir lo que está sucediendo. O sea, ustedes están para criticar la administración que está actualmente, ¿no es cierto? Buena o mala, pero vamos, hay que criticarla para mejorar. La crítica constructiva es la que interesa. Por lo tanto, eso es lo que la gente tiene que entender. No porque seas de izquierda o de derecha, eres bueno o malo por sí. Hay cosas buenas en el uno, hay cosas malas, pero ¿quién? Necesitamos a alguien que lo ejecute bien. Ahora necesitamos a alguien que levante este país, Fernando. Más allá de que las amistades que tenga, yo me puedo llevar muy bien con el señor Trump o con Bill Gates, pero Bill Gates no me va a decir, toma el dinero, soluciona el problema de tu país. No, sí, como está, muy bien. Quieren hacer importaciones, encantado, estas son las condiciones para que los productos del Ecuador ingresen a nuestro país. Y, no quieres que mi producto ingrese, tampoco, pues entonces voy a dejar ingresar al tuyo, ¿no es cierto? Cuando pedimos preferencias, que no entre tal producto, que los zapatos, que la ropa. Si tenemos esa actitud poco competitiva, definitivamente no vamos a ningún lado. Somos un producto, somos más bien un mercado chiquito, en el cual no podemos tener una empresa trabajando 24 horas, a menos que seas una gaseosa de marca importante e internacional. Solo ellos trabajan 24 horas. Los demás a trabajar 8 horas y no poder progresar más, mi estimada amiga. Por lo tanto, más cantidad de mercados, mayor apertura, un manejo administrativo eficiente. Si una empresa no me rinde, la trato de vender inmediatamente, ojalá se conserve el personal. Y sobre todo, Fernando, el servidor público, la persona que trabaja en el sector público y privado, tiene que entender, si esa empresa le va mal, el próximo, los primeros en salir son ellos de esa empresa, y aquí no se ha hecho eso. Tú eres un servidor público, una vez que tienes el nombramiento a mí me vale lo que usted me diga, señor alcalde, señor prefecto, yo trabajo lo que tengo que trabajar y punto. Ese es otro de los problemas. Ese es uno de los problemas. Mira, el tema de las empresas, tú acabas de mencionar, si nos va mal, hay que cerrar la empresa, no queda otra. Y se pierden puestos de trabajo. En este instante se han perdido 150,000 puestos de trabajo, mientras en el sector privado, mientras en el sector público se están perdiendo alrededor de 2,000 puestos con el cierre de TAME, con el cierre de las empresas que estaban incautadas, y ahora aparecen ya los salvadores, ¿no? Sabe que podemos hacer muchos millones porque hay gente especializada, gente muy capaz en TAME, en ferrocarriles, etcétera, etcétera. Déjenos seguir trabajando. ¿Y por qué no lo hicieron antes? La gente dice, no, nosotros no quebramos TAME, dice, fueron los administradores, nosotros trabajamos bien, pero hicieron silencio todo el tiempo, pues. Se quedaron callados, fueron cómplices de lo que pasó. Y si ahora cae TAME, es porque ya no había más. 400 millones de dólares es la deuda de TAME. Si nos ponemos a pensar en Correos del Ecuador, absolutamente ineficiente. Si pensamos en Ferrocarriles del Ecuador, 450 millones de dólares fue la inversión y lo que se ha recaudado son 27 millones. Es decir, o sea, estamos locos. Me parece que sí, Fernando. Fíjate lo que hicieron. Invirtieron en la agencia de ferrocarriles, ¿no es cierto? Hicieron las vías, el mantenimiento, bueno, toda una infraestructura. ¿Para cuántos vagones son, Fernando? Tú que estás más al tanto de eso. La verdad, no tengo entendido que son, me parece que eran 6 vagones originalmente. No sé con cuántos se transita en este momento, pero... Imagínate, 6 vagones con determinado horario de viajes, con determinada cantidad de personas, ¿no es cierto? No trabajan, no ves tú a full, pues 24 horas trabajando ese tren, o lo harán tal vez en determinados sectores. ¿Cómo pensaban recuperar esa inversión, Fernando? Nunca pensaron recuperar. Nunca, pues, ¿no es cierto? Como era plata del Estado, y había que quedar bien con el trencito de Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Porque esa era la batalla de pelea de ahí, en ese entonces.
Pero ¿qué hubiese pasado, Fernando, si hubiesen hecho un tren de carga para que también ocupe esas líneas, para que también ocupe esa inversión? ¿Tú crees qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron, Fernando? Por algo tan sencillo, pues estaban amarrados con los transportistas, transporte pesado en el Ecuador. Pues aquí domina en este país, no solamente las grandes mafias financieras, pues también los señores transportistas, también los señores taxistas. Pues no me van a decir que habernos puesto a las empresas que tenemos nuestro vehículo, tenemos que calificarlo que es para uso propio o por cuenta propia, Fernando, pagamos impuestos. O sea, ni siquiera una empresa puede decir, bueno, yo compro vehículos, pongo un chofer que va a estar en mi nómina y vamos al trabajo. No, señor, usted no puede hacer eso porque su empresa no, usted tiene que calificarle y esa cosa. Una serie de contradicciones que poco a poco fueron paralizando el comercio en el país, cómo se manejaban las empresas, ¿a costa de qué? A costa de que todos los ecuatorianos vivamos superitados a lo que diga el transporte pesado, ¿no? Y ahí están las consecuencias. No se puede recuperar el dinero, nadie reclamó. Hoy desaparece una empresa con 200, 300 personas. Y ese es el tema. O sea, estuvieron muy cómodos demasiado tiempo. Y ahora recién se acuerdan de que sí son eficientes y de que se les dé una oportunidad de seguir trabajando porque de esa manera no atentamos contra el servidor público, dicen. O sea, el problema en este instante no es que nosotros estamos atentando, no es que el país ha atentado contra ellos. Ellos mismos, haciendo silencio, atentaron contra su empresa y si esta quebró, en este instante no hay nada que hacer. El país no va a poder, no tiene por qué, en medio de semejante crisis, seguir poniendo dinero. Mira, los latisueldos. El gerente de la empresa que quiebra, $8,000 de TAME. Efectivamente, más que el presidente. Más que el presidente. Habrá gerentes, creo yo, en el país, y ha de haber, pues, ¿no? El señor que maneja la empresa grande ahí del supermercado se ganará eso, tal vez. Pero el señor va a tener que generar, pues, utilidades. Lo que pasa es que si no, ¿para qué le pago tanto? Pues, ¿no es cierto? Así es. O sea, señor, pero aquí no importa, señor de TAME, usted gana $10,000 al mes. El señor piloto tal vez gane lo que ganan en las otras líneas aéreas, no será un gran soldazo, pero ha de ser, créeme, más allá de unos $3,000, $4,000. ¿No es cierto? Las personas que trabajan en los aeropuertos sabemos que ganan más allá de los $1,000 cada uno por lo bajo, pero en este momento hay 960 personas, dicen, que están fuera de TAME. Bueno, si el negocio es rentable, si TAME puede seguir volando, bueno, hagamos como la Clementina, ¿no es cierto, Fernando? Háganse un buen préstamo en la corporación financiera, demuestren mediante estudios de valoración, mediante estudios administrativos, mediante flujo de caja, que los 960 pueden ser inversionistas o no pueden hacer eso, Fernando. En vez de ganar el aviador 3,000, el piloto gane 2,500. Y así vamos bajando todos el sueldo para todos los dueños de la empresa. Y hacer un buen préstamo de unos 400 millones, las 960 personas, pues y vamos adelante. ¿No sería un gran emprendimiento y demostrar que sí lo pueden hacer? Pero mira, esto siempre es una utopía. O sea, no se puede. Imagínate un préstamo de $400 millones. ¿Cuánto significa que tienes que pagar mensualmente? ¿Cuánto tienes que diariamente llegar? No vas a poder hacerlo. O sea, legalmente no vas a poder pagarlo. Además, no tienen por qué pagar el precio del despilfarro, de la corrupción de tantos años, pues. O sea, el lleve que ya estuvo. Por eso es inviable. Muchos dicen, pero no, es que los avioncitos cuestan, vendámoslos. Que las frecuencias cuestan, vendámoslos, pues. Que no se entreguen a precio de gallina con mal, eso sí tenemos que cuidarlo. Porque, mira, lo que realmente va a pasar, por ejemplo, en los trenes, en el tren del Ecuador, es que se va a concesionar a una compañía extranjera, seguramente americana, para que venga y lo maneje, lo administre, como ya ocurrió en la década del 40, 50, 60, donde sí funcionaban de forma eficiente. Eso es lo que realmente va a ocurrir. El gobierno puede decir que lo va a vender, que va a cerrar, que va a desaparecer, pero no es cierto. Realmente están buscando un socio estratégico. Lo que pasa es que no le dicen la verdad al pueblo. En líneas aéreas, Fernando, la cosa es mucho, mucho más grave. Cada vez que un avión está en tierra, definitivamente tú pierdes plata. O sea, Así si es. ese avión no está la mayor parte del tiempo volando, definitivamente es mal negocio. Por lo tanto, nosotros con con 3 aviones, creo que 2 sirven dentro del país, o uno sirve dentro del país y tenemos únicamente dos
dos sectores a donde llegamos, a Miami y Nueva York. Me parece que esas son las líneas aéreas. Es más, no estamos calificados para llegar a otros aeropuertos. No es porque no podamos llegar a otros sitios, sino que las exigencias de seguridad, la calidad de los aviones, o sea, todo eso va a influir. O sea, la línea aérea definitivamente es gravísimo, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿quién te va a comprar aviones cuando ahora la mayor parte de gente o las líneas aéreas dicen que hacen un leasing? Es decir, un arrendamiento, y si después de pagar el arrendamiento decides quedarte con el avión, pagas la última cuota y es tuyo el avión. Pero no, la gente y las líneas aéreas lo que hacen es arrendar. El momento que cambia de modelo, pues traen uno más nuevo, que sea más económico, más pequeño, lo que sea, para las rutas que tienen, pero Ecuatoriana no tiene mucho que ofrecer. Yo no sé quién se va a hacer cargo de una línea aérea, no sé si existe un exceso de personal, si son o no muy eficientes. Lo único que sabemos es que hay pérdidas, que se regalaban los boletos a los ministros, se les llevaba gratis, se ocupaban los aviones en otras cosas, y además ya ni siquiera el gobierno usaba su línea aérea porque tenía sus dos aviones propios. Entonces, son cosas que tienen que evaluarse en estas empresas. Bueno, pero Correa sí usaba los aviones. Él iba en el avión presidencial e iba llevando una comitiva de 200, 300 personas en el resto de aviones. De ahí vienen las pérdidas. Efectivamente, no es gratis, ¿no? Entonces, Fernando, son cosas y da talos de ciego. Ahora lo que está queriendo la izquierda, la mala izquierda, la malentendida, quiere que sigamos los ecuatorianos manteniendo empresas que no nos son productivas. O sea, ¿cómo hacemos eso, Fernando? El dinero sale de nosotros, no sale del presidente, de los asambleístas, no de todos nosotros que aportamos al erario nacional, ¿no es cierto? Y eso no quiere entender la gente. El sacrificio de unos pocos por el bienestar de muchos. O sea, eso no existe en este país. Todos queremos el mismo trato, estamos en pandemia, no hay dinero, pero que no se nos tope a nadie. Entonces, ¿cómo salimos adelante, Fernando? Ese es el tema. En estos días ya se ha sentado, entre comillas, Jorge Water, y llega con un equipo de no sé cuántas personas, pero se estiman alrededor de 30, 40 personas. O sea, ¿para qué? Pregunto yo, el rato que tú contratas un administrador, te puede llegar con contadora, con asesores, secretarias, agnados y cognados. En el país, sí, Fernando, pero no, en el término particular, ya en una empresa, no. Tú contratas al gerente y el gerente tiene que haber analizado primeramente, haber hecho un análisis del personal con el que tiene y con ese trabajo. Pero la pregunta es, Fernando, ¿quién le deja hacer eso? ¿Dónde están nuestros representantes? ¿Dónde está el señor de los jubilados? ¿Dónde está el señor de los empleados? ¿Dónde está el señor de las empresas? ¿Dónde están aquellas personas que deben controlar de que esos dineros sean bien invertidos y que controlemos al director del IES, ¿no es cierto? ¿Dónde están esas personas? O sea, ¿son parte de la mafia? Con tal que a mí me dé un dinerito ahí, con tal que me traiga algo para mi pariente, para mi amigo, yo me quedo callado. Eso es lo que pasa en el IES, Fernando. O sea, es nuestro, pero entre comillas, aportamos todos los ecuatorianos, pero quien toma la decisión es la presidencia de la República a través de su nominado. Me quedo pensando porque ayer sorpresivamente veo las fotos de la alcaldesa de Guayaquil entregando donaciones al IES, donando al IES. Cuando normalmente el fisco le entrega a los municipios, pero en el caso de Guayaquil la situación es tan compleja que yo no sé cómo, pero la alcaldesa ha tenido que orientar todo el dinero del municipio de Guayaquil para generar una competencia que no le corresponde, salud. Ha generado 3 hospitales, ha contratado médicos en gran cantidad, está dando atención a los médicos, está entregando raciones alimenticias, y uno dice, bueno, y no es competencia, pero si no lo hace ella, ¿quién? El gobierno nacional, nada, no se mueve. ¿Y qué hemos hecho con todas las donaciones, Fernando? O sea, ¿dónde están? Yo lo que quisiera es, por ejemplo, que venga el señor alcalde cada vez que hace su rueda de prensa y nos diga: el COE Nacional nos ha donado tantas pruebas para hacerlas, el COE Nacional nos ha donado tantos respiradores, el COE Nacional nos ha dado tantos insumos para los médicos. O sea, fíjate que no hay ese dinero. O sea, la pregunta es dónde está invirtiendo el Estado, o en qué provincias, o en qué cantones. O sea, dónde están invirtiéndose esas cosas, porque no se sabe nada de lo que pasa en Ambato. Sabemos, eso sí, Fernando, que ya había 2 o 3 camas nada más en cuidados intensivos, y que sabemos que una cama. No han hecho nada, fíjate, ya tenemos, y que no han hecho nada, Fernando. O sea, no se dice nada de eso, no tenemos una situación verdadera en Ambato. O sea, ¿qué va a pasar con los contagiados? Hemos salido a trabajar, Fernando, a medias,
con sustos viendo cómo esta ciudad está definitivamente, está sin ningún orden, no hay policías, nos están rompiendo los vidrios de los carros y sacándose las cosas, somos amenazados en cada esquina, porque si no les das te quedan viendo con mala cara y te señalan o te insultan o te escupen. Entonces, Fernando, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están aquellas personas que deben controlar cómo se están vendiendo las cosas, cómo se están atendiendo a las personas? ¿Dónde está el municipio, Fernando? ¿Dónde está la gente del municipio, por favor? Estas son cosas que nos preguntamos, mientras en Guayaquil tenemos una alcaldesa que hasta dona cosas, en la nuestra no hay nada, Fernando. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. A ver que ya que el señor Guates entre, que ojalá esté atrás la gente que cuide de que no roben, porque ya es el colmo, Fernando, en esta crisis, donde no hay dinero, nos siguen robando, y eso ya no es tener ni corazón, ni alma, ni haber tenido padre ni madre, Fernando, para que nos sigan sacando la plata y robándose, enriqueciéndose. Por lo tanto, preocupémonos ahora mucho más, centrémonos, Fernando, en nuestra ciudad, en nuestra gente, cómo la vamos a cuidar, a proteger, qué consejo les debemos dar, porque definitivamente los alcaldes han quedado minimizados ante esta pandemia. Y ese es uno de los temas, o sea, la pandemia nos ha puesto cuesta arriba todo. Y en este instante, mucha gente ha salido ya a trabajar, mucha gente ha abierto sus locales, y la respuesta sigue siendo cero. La respuesta es nada de ventas, porque no hay dinero. La gente no tiene dinero. O sea, estos casi 60 días en casa, sin producir, nos dejaron sin centavo en el bolsillo. Y reactivar la economía está muy cuesta arriba en este momento. Y el llamado el 28 de mayo, creo que ya hay una nueva paralización, un llamado a reclamar. Hoy es 28 de mayo. Por cierto, hoy es el día de la grandiosa, creo que le llaman. Es una revolución silenciosa que permitió que Velasco Ibarra asuma el poder sin ganar elecciones, sino por aclamación popular. Entonces, el 28 de mayo es ese recuerdo, por eso lo sé. Y uno termina diciendo, bueno, mira, mientras lo que necesitamos es trabajar, hay gente indolente que está llamando a paralizaciones. Mientras, inclusive si salimos a trabajar, todavía no tenemos una respuesta en económico porque no hay dinero. Los otros quieren seguir con esto de largo, ¿no? O sea, con paralizar el país más y complicarlo más. Y lo más extraño, Fernando, es que nace de la academia, nace de la gente que supuestamente tiene un análisis más elevado de la situación del país, un análisis más consciente de lo que pasa en el país, aquellos de que son capaces o nos enseñarían a aportar, a ayudar al que no tiene, el que tiene conocimiento, a aportar con ese conocimiento para ayudar. Dime tú, Fernando, en esta crisis, sinceramente, ¿qué ha aportado la academia para esta crisis, las universidades que tenemos en la ciudad? Tú que siempre haces entrevistas, tú que estás con las autoridades, dime tú, ¿qué ha aportado la academia en esta pandemia? Nada, porque no aporta nada, esa es la gran verdad. Lo único que ha aportado es, ¿cómo le digo para ser suavecito? Es egoísmo, ¿no? Uh-huh. De que a mí no me tocan, de que con mi sueldo no te metas, eso es lo único que han aportado. Mientras al pueblo, al resto del país le pedimos solidaridad, los principales centros de cultura del Ecuador, las universidades, dicen, a mí no me toques, con mi plata no te metas, no me descuentan un centavo porque salen los estudiantes a la calle, no pueden ir los estudiantes a clases presencialmente porque dicen que es riesgo, pero no es riesgo ponerlos en la calle para que protesten por los sueldos o por los latisueldos de las universidades. Ya, imagínate. Y ahora dime tú, ¿qué han aportado los malos servidores públicos? Porque también hay buenos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, hay gente muy buena, o sea, ¿para qué? O sea, gente que sí se esfuerza y sacrifica. Y este mensaje, por ejemplo, fíjate en el octubre, también paralizamos de trabajar, ¿no es cierto? Oye, se pagó hasta horas extras, Fernando. Sí, así es. Se pagó horas extras, ¿sí o no? Claro. En el municipio se pagó horas extras. ¿Se recuperó el tiempo que perdimos, Fernando? Jamás. Una hora más, 2 horas más, un mediodía, o sea, recuperar. Estos 60 días, Fernando, van a recuperar el servidor público, que a ellos sí les han pagado, atrasados, pero les van a pagar, les pagaron, ¿sí o no, Fernando? Así es. Completito el mes. ¿Vamos a recuperar esos 60 días? No. ¿De teletrabajo? ¿Cuántos hicieron teletrabajo? ¿Cuántos demostraron que estuvieron 8 horas sentados frente al computador?
Y este momento deben haber entrado con 0 papeles, Fernando, porque ya deben haber dado un proceso a todo su trabajo, ¿sí o no? Así se supone, ¿no? Porque no han entrado documentación, no han entrado, por lo tanto deberían estar sus escritorios vacíos, su bandeja de documentos en su computador vacíos, pasados ya a la siguiente persona, y, o sea, ya deben estar todos los procesos y solicitudes contestadas, positivo o negativo, pero deben haber estado ya listas, ¿no es cierto? Eso es lo que se ¿Se va a supone. recuperar ese tiempo, Fernando? No, no se recupera. No se recupera. Nosotros que pagamos ya a los servidores por un mes a nuestros trabajadores, vamos a tener la oportunidad de recuperarlo, Fernando. Se hace difícil, ¿No? por no decir imposible. Sí, pero bueno, va yéndonos a la realidad, ¿no es cierto? No. ¿Y qué más sacrificio quieren los señores de la izquierda? O sea, ¿qué más sacrificio quieren de todo el pueblo ecuatoriano, sea privado, público, lo que sea? Les has aportado los dineros. No es que el dinero que se les paga a los servidores públicos no viene de ningún lado. Viene del trabajo de los que pagas IVA, de los que pagas impuesto a la renta. ¿Sí o no? Claro. ¿Cómo recuperamos ese dinero, Fernando? No hay forma. Y no quieren sacrificar por 6 meses, eso más se dice, por 6 meses, parte nada más de su sueldo. ¿Por qué no piensan en el otro que ya les pagaron completo, Fernando? Y que no vamos a recuperar ese tiempo de trabajo. Reitero, quien te tiene que enseñar a ser generoso, a ser dadivoso, a pensar en el otro, son quienes te educan. Pero si ellos tienen un egoísmo presente, pues entonces, o sea, no le puedes pedir peras al olmo, pues no le puedes pedir que te enseñe a ser generoso a quien no es generoso. Pues, ¿cómo? Entonces llegamos al punto, mi estimado amigo, de que definitivamente es la academia la que nos ha fallado en todo esto, es la academia que no ha aportado con sus profesionales desinteresadamente, es la academia la que no ha permitido, por ejemplo, de que aquí se comiencen a hacer pruebas PCR, a pesar de que hay un equipo me cuentan en el hospital que ahí está votado, que ya iban a hacerlo. Es la academia la que no permitió, no colaboró, pegado a las autoridades para lograr hacer algo con esta pandemia. Recién el Colegio de Médicos de Tungurahua, del Ecuador, ha sacado un remitido de prensa que no está de acuerdo. ¿Y dónde estuvieron toda la pandemia? ¿Escondidos o no? Varias veces, ¿no? Varias veces. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la nueva directiva. Nos enviaron inclusive los números de teléfono, conversamos con ellos y ya lo habían dicho. No hay lo suficiente, no hay las garantías, pero bueno, esperemos que no pase mucho, ¿no? Esperemos que no pase nada, Dios quiera. Entonces las cosas en la ciudad se han manejado mal, y en otras ciudades me imagino que igual. Entonces el país poco a poco está entrando en una tragedia, y la que nos viene, Fernando, es definitivamente que vamos a tener que prescindir de algunos de nuestros colaboradores. No hay otra manera, porque el banco también está tomando sus medidas. Ya no te están llamando con la cortesía de siempre, sino que te están diciendo, verá que ya en junio, señor, le caen las 3 cuotas que le esperamos, y si no tiene para las 3 cuotas, tiene que pagar el 30% y le refinanciamos. ¿De dónde vamos a sacar? Si no pudimos pagar una, ¿de dónde vamos a sacar para pagar las 3, Fernando? Entonces la banca también no va a colaborar. La banca ha regalado o ha donado 13 millones para la pandemia y no es capaz de aportar eso con sus propios socios, con su propia gente que está ahí necesitando que le esperen el cobro. Ya nos cae también lo del pago de la luz, agua, teléfonos, internet, el pago de celulares, Fernando. O sea, este país va definitivamente a un default interno que va a dar miedo, Fernando. Definitivamente. Y lo más grave es que el gobierno está desconectado, no se entera. El gobierno quiere, por ejemplo, que se sigan pagando impuestos, dice los que no perdieron durante la paralización. Me pregunto, ¿quién no perdió durante la paralización? ¿Tú conoces a alguien que no perdió de una paralización? Los que vendieron las mascarillas a los municipios. Pero ellos no pagan, pues. Son informales. Efectivamente, pero ellos son los únicos que ganaron con la gente que estuvieron haciendo las tráfugas en los municipios, en los hospitales. Son los únicos que ganaron, Fernando. Los demás, estamos casi como Dios nos trajo al mundo, Fernando. Y ese es... Y hablando con una persona que nos arrienda, vea, por favor, espere, si no, caso contrario, pues vámonos a un juzgado. Yo no tengo problema, yo quiero pagar, pero estas son mis condiciones, ¿no? O sea, haciéndote de enemigos, ganándote, o sea, y el Estado no hace nada, Fernando. El municipio no va a hacer nada. Ya comienzan las matriculaciones de los vehículos, tendremos que sacar de donde sea para matricular el vehículo, ¿no es cierto? Ese es otro problema, ¿no? O sea, no se entiende la situación. O sea, ya se abrió el semáforo, ya estamos en semáforo en amarillo, entonces a sacarle plata a la gente como sea. Esa es la desesperación. Por eso es la desesperación del gobierno también. Mira, Quito dice, no nos vamos a semáforo rojo todavía.
Y si nos vamos a un semáforo amarillo corregido. Pero el COE nacional, primero, ya negó aquello. Y segundo, ya tomó decisiones arbitrarias. Cambió el toque de queda, el horario, que en Quito iba desde las 2 de la tarde a 5 de la mañana en semáforo en rojo. Ahora decidió María Paula Romo que desde las 18 horas hasta las 5 de la tarde. O sea, el COE nacional hace lo que quiere y se pasa por sobre los alcaldes, y los alcaldes simplemente agachan la cabeza. ¿Y dónde está AME, no? ¿Dónde está la organización AME? ¿Dónde está la posición de los alcaldes? Pero bueno, es que es difícil, Fernando, para un alcalde asumir la responsabilidad porque no tienen los datos suficientes. En ningún momento ellos han hecho pruebas Pero están asumiendo la responsabilidad. Ellos son los que están cambiando el color de los semáforos. Cuando deberían haber dicho, a ver, gobierno, usted que tiene los datos y que usted, por ley, el COE nacional toma las decisiones en este instante. Eso es lo normal, eso es lo racional, eso es lo que dice la ley. El COE no puede delegar esas atribuciones a los alcaldes, pero lo hace porque políticamente no quiere ser el responsable de lo que pudiera pasar. Efectivamente, pero fíjate que todos los alcaldes dicen no tener plata, pero casi todos están involucrados en malas negociaciones, en compras de mascarillas, de insumos, que no ha habido todavía una alcaldía que medio se haya salvado, pero todas ellas están casi involucradas, los hospitales igual. Entonces ellos no tienen datos certeros, Fernando, no tienen ninguna forma, sino que el COE nacional dice, bueno, esto es un contagio de tipo rebaño, así es que vámonos a eso, y la inmunización también va a llegar tipo rebaño. Pero ya cuando uno comienza a enterarse del tema, Fernando, la inmunización de rebaño no existe. La inmunización de esa manera únicamente se da cuando a ti te vacunan. Una vez que te vacunan, ahí sí puedes contagiarte y así mismo transmitir ya lo que te va a permitir también lograr superar esto. Si no hay vacuna, no hay, solamente hay el contagio, Fernando, y Dios nos libre los que nos podremos salir vivos o no saldremos vivos de esta, pero mientras no haya vacuna, el contagio en rebaño se va a dar y las muertes van a seguir. ¿Qué se estima? Que ya siquiera para mediados del otro año, o si estamos muy optimistas, para diciembre recién se tendrá una vacuna aprobada o algún medicamento que ya está siendo probado. Pero por lo tanto, Fernando, todos a trabajar en riesgo, pero poco a poco seguimos bajando nuestras defensas. Nos está un poco despreocupando la situación de utilizar buenas mascarillas. Tú ves las mascarillas que se están vendiendo, la gente no utiliza protectores faciales, la gente está haciendo separado un poquito la cola, pero cuando entra al bus entran todos ahí hasta sin mascarilla. Por lo tanto, pues esto se va a convertir en una tragedia y vamos a tener una nueva o una segunda ola de contagio, Fernando. Y es lo que nos preocupa. Mientras tanto, juguemos con la politiquería, ¿no? El señor Moreno decía que la hijita es funcionaria en representación de Ecuador porque es cum laude, es decir, tiene méritos estudiantiles. Decía que además ella habla 5 idiomas y decía que ella ya ha querido renunciar. Bueno, ahora al fin lo hizo, ya presentó la renuncia en este momento. Esta es noticia de última hora. El problema no es solo Irina, el problema es todos los sinvergüenzas, todos. Los hermanos del señor Serrano Salgado, de José Serrano Salgado, la mamá del ministro Granda, ese embajador que cobra $14,000 en Gran Bretaña. O sea, hay que sacar a todos, la esposa de Richard Espinosa, etcétera, etcétera. Pero fíjate que no solamente lo vemos nosotros a los políticos, ¿no es cierto? Pero tú sí sabes que un agregado militar, un agregado policial que van a todas las embajadas, aparte de que ya tienen su sueldo aquí, ¿no es cierto? Él tiene que ser general, algo así, ya un rango alto. Él el tiempo que va a permanecer en una embajada, su sueldo que gana en el Ecuador, él lo sigue teniendo, se lo siguen guardando. Y hay otro sueldo, mi estimado Fernando, que se le paga por ser representante militar, naval o de policía. O sea, así es de simple nuestra política, ¿no? O sea, es un premio al señor, váyase con su familia, porque se van con toda su familia por 2 años, le pagan allá un sueldo para que pueda vivir, dependerá $4,000, $5,000 mensuales y todo eso. El señor tendrá que arrendar su casa, tendrá que salir un carro. Aparte de eso, pueden venir con un contenedor de menaje. O sea, son ventajas de ellos en representación. ¿Y por qué eso no cortan? ¿Por qué si se queda calladita la policía, los militares, las fuerzas armadas, la marina? Porque no les conviene decir eso al pueblo.
Salió recién una noticia de que más o menos a nosotros nos cuesta anualmente casi 37 millones mantener todas las embajadas con todos sus representantes, con el secretario 1, 2 y 3, porque así también ha habido ahí. O sea, ese es un dineral. ¿Por qué no cortas a la mitad? Que necesita un embajador tanta gente. O sea, ¿cuánto dinero ganamos de un embajador, Fernando? ¿Cuánto dinero nos produce una embajada? Lo que tú dijiste hace rato, yo lo refrendo, lo firmo. Tú dijiste, yo puedo pagarle a un trabajador $10,000, pero el trabajador tiene que producirme más de 10,000, pues, porque no puedo pagarle así. Es lo mismo en este caso. Tú puedes pagar $50,000 de gastos de embajada al mes, pero la embajada tiene que producirte por lo menos el doble, pues. Y tiene que ser cuantificable y perdurable en el tiempo, pues. Efectivamente, pero ¿qué son ellos? Nada. Son, como decía por ahí, momias cocteleras que nos ganaron con ese discurso, las momias cocteleras, y el mismo incremento embajadas, el mismo incremento representaciones, el mismo Pagual, que ahora es presidente de la República, le pagó por ser representante ante la ONU, me parece. O sea, son cosas que han hecho con dinero, nuestro dinero se están festinando. El que vengan y desaparezcan unas cuantas embajaditas, nada tiene que ver con el monto total de 37 millones que se gasta al año manteniendo esas embajadas, más el hecho de que le pongan a la mamá, al primo, al hermano, al papá, para que nos den los votos en la asamblea. Por lo tanto, pues, para eso sirven las embajadas, ni siquiera son gente de carrera. ¿Por qué no sacar a todos los embajadores y dejarle al segundo al mando que sí es una persona de carrera? De eliminar tantos secretarios que existen y también decirles por este momento que la representación policial, señores, de este momento sí les vamos a mandar allá, les vamos a poner su arriendo, su casa, venga con él, pero va a seguir ganando el mismo sueldo que en el Ecuador. A ver si van. Claro, a ver si es que los dos sueldos no les conviene, el uno que ganan en el Ecuador, que lo están guardando durante 2 años, y el otro que están ganando allá, que también no es que gastan todo. Entonces, a ver si van, pues, ¿cuántos quisieron ser representantes ante una embajada, no? Entonces, ahí están las diferencias. Eso es lo que necesitamos, reestructurar este país, no tenerle tanto miedo al cambio y que todos entendamos que tenemos que sacrificarnos. En caso contrario, vamos a seguir con este país que no va a salir adelante. El no considerar a los empresarios del enemigo, que el trabajador entienda que si no hace bien su trabajo, si no ayuda, no es que va a enriquecer al dueño de la empresa. Vamos a lograr crecer la empresa y lograr mayor cantidad de cupos para que la gente entre a trabajar. El desempleo en los jóvenes es espantoso, Fernando. Estamos entre el 13 y el 14% de desempleados en los jóvenes, no tienen trabajo, y los que sufren más del desempleo son las mujeres. Entonces seguimos sin dar espacio a las nuevas generaciones, sin generar mayor empresa, y si no generas mayor empresa, mayor productividad, no va a haber empleo. No hay más camas, creo yo, en el servicio público. ¿Cómo vas a reestructurar, decías tú hace un instante? ¿Cómo vas a reestructurar un país si tiene que pasar por la asamblea? Y el presidente de la asamblea tiene varios hospitales en su provincia, los maneja él. ¿Cómo vas a reestructurar si les diste cuotas y parcelas de poder? Por ejemplo, Mendoza, ¿dónde está? O sea, ¿quién se cree que el $1,600,000 hallados en manos de su asesor es del asesor? A Mendoza ni siquiera lo han llamado para que brinde declaraciones. O sea, está escondido esperando que pase el tiempo nada más y que un nuevo escándalo tras otro escándalo tape la corrupción y volver a aparecer. Y el gobierno no hace nada. Y no hay órdenes de detención y seguimos en lo mismo. O sea, se ha mencionado que los hospitales fueron entregados junto con CENEL a los Bucarán. ¿Y qué dice Roldán? Pruébenlo, vayan a la fiscalía y pruébenlo. Si los periodistas no tienen por qué ir a la fiscalía, simplemente están informando. ¿Dónde están pues las entidades que tienen que actuar de oficio para aclarar todos estos temas? Y lo que más me pregunto, mi estimado Fernández, ¿qué poder tienen los Abdalá? ¿Qué poder tienen los Bucarán? O sea, ¿que ganaron elecciones? O sea, ¿por qué tú les das algo a ellos? O sea, no entiendo por qué tú les das algo a ellos. ¿Por qué tú designas a dedo que alguien maneje una provincia? Si es así, yo te pregunto, ¿quién es aquí el que pone el intendente? ¿Quién es aquí el que puso el director al hospital? ¿Quién es aquí el que nombra autoridades? ¿Quién es aquí el que puso el IES? El que se pone la mascarilla al revés, pues. O sea, justamente, ¿por qué no lo evidencia? ¿Y qué poder político tiene, Fernando? ¿Quién es el señor políticamente? ¿Ganó elecciones? No, ni va a ganar. Puso dinero tal vez para que sea presidente Moreno.
No se sabe. A veces, ¿no? No se sabe. Justamente, o hay aquí un poder económico en Ambato y no queremos decirlo o no nos hemos enterado. Sí, muchas veces se ha dicho eso, que el poder económico y la amistad están tras todo el tema y que él está tranquilito sentado decidiendo desde su casa y que quien lo representa políticamente es el actual ministro. Sí, entonces fíjate qué complicado, ¿no? Entonces me imagino que los Bucaram también tendrán eso, ¿no? Tal vez conseguirían dinero, tal vez cuando salen a las campañas es para restarle votos a otros, o sea, antes de yo postularme sé que va a perder, pero ves, si yo me meto, yo cojo una parte de estos votos en vez de que vaya al otro, van conmigo, en vez de que gane el señor Lazo, que es de la derecha, yo le resto un poco de votos acá, o sea, esas son las componentes previas a una elección, Fernando. Aparentemente. Hemos logrado tener un buen gobierno. Aparentemente, porque parece que el negocio no es llegar a la presidencia, sino conservar un número mínimo de asambleístas, tratar de ser el voto dirimente, venderse. Parece que ese es el negocio, el kit. No se necesita gobernar directamente. Cogobernar es suficiente y mejor. Cogobernando están escondiditos, tranquilos y llenándose los bolsillos de dinero. Esa parece ser la tónica de nuestro país, Fernando, y ahí es donde no vamos a poder salir adelante. Ahora hay que estar más atento que nunca, Fernando, en exigir que las autoridades en este momento ocupen los dineros de la mejor manera. En este momento los municipios tienen que pelear porque se les entregue todo su presupuesto, no en bonos del Estado, sino que se los entregue en dinero, Fernando, porque sé que a algunos se les está pidiendo que compren bonos del Estado. El gobierno les ha puesto esa traba. Aquel que quiere presupuesto tendrá que cogerlo así, caso contrario no va a haber dinero. Entonces, en este instante, Livio, se pretende que el IES cobre con activos del Estado. O sea, 18.826 millones de dólares le sacó Correa del IES. Y ahora se dice que cobre con activos del Estado. O sea, me pregunto, ¿un activo del Estado, un avioncito de los de TAME? ¿Y para qué quiere el IES algo como eso? O sea... Si somos malos negociantes, Fernando, capaz que perdemos. Querrá, no sé, un medio público, querrá, no sé, Gama, querrá TC. El IES, ¿le servirá para algo? O una radio, no sé, cualquiera de las tantas que incautaron. O querrá alguno de los vagones del tren. O algún durmiente. No, bueno, durmientes tiene bastantes el IES y paga cada mes. Hay bastantes. Pero Fernando, el problema es que esas empresas, ¿quién las va a comprar? O sea, ¿quién va a invertir en este país donde en plena pandemia convocamos a una marcha, en plena pandemia pedimos que se eleve el sueldo, en plena pandemia pedimos que no se reduzca el salario, en plena pandemia decimos que es ilegal de que lleguen a un acuerdo trabajadores con dueños de la empresa? Entonces, eso no se entiende, o sea, es como que los sindicalistas vivieran en otro país y solamente otra parte del país entendamos que hay que hacer sacrificios, otra parte del país entendemos que tenemos que hacer lo que sea por mantener nuestro trabajo, mantener el trabajo de los demás. O sea, es un país en el cual vivimos la comodidad, ¿no? Mientras a mí no me toquen, yo vivo feliz. Me estás topando, ahí te vas a ver conmigo. Entonces, ¿quién va a invertir en este país, Fernando? Y eso es lo que no se quiere entender, un país que no da oportunidad, un país que no entre en razón. Es imposible que haga grandes cambios. Es un país que necesitamos, por ejemplo, ya no trabajar 40, sino 48 horas. Pero si tú propones eso con el mismo salario, estás yéndote en contra de la Constitución porque tiene que ser de carácter progresivo. Es decir, tienes que pagarle lo mismo, pero puedes reducirles las horas. Ahí sí estamos en un país que progrese. Tenemos que ser como los europeos, que ahora dicen que únicamente 4 horas son las eficientes para que un trabajador dé el 100%, porque lo demás es tiempo perdido, entonces hay que pagarle por 4 horas, porque vamos a reemplazar el trabajo de 8 con 4, porque somos el doble de eficientes. Son conceptos y criterios que antojadizos que la gente lo ha tomado. Antes, Fernando, nosotros estudiábamos hasta el sábado. Yo tuve una temporada que estudiaba hasta los sábados. Estudiaba de martes a sábado. Mis hermanos estudiaban en el colegio de lunes a viernes. Entonces, tú sí te recordás de esa época. Y el pueblo aceptábamos y entendíamos. Ahora no se quiere aceptar nada. No se acepta nada, lastimosamente. Y ese es el problema. El problema es que estamos envueltos en corrupción y que nadie hace nada por salir de aquello. A más del discurso, ¿no? El presidente tiene sendos discursos en contra de la corrupción, pero no pasamos de las palabras a los hechos de ninguna manera. Y ese es uno de los inconvenientes.
Fernando, también, ¿no? O sea, fíjate, antes nosotros, ¿qué hacíamos? Pagábamos por una matrícula de la universidad. No era el mismo valor que utilizaban las universidades privadas. Es más, en nuestro tiempo había muy pocas universidades privadas, si es que había, que en ese entonces porque era la Universidad Católica, algo así, que Y nada era más. privada. Y nosotros pagábamos en sucres, yo me acuerdo, 180.000 sucres la matrícula, y cuando nos graduamos pagábamos los derechos de matriculación, los derechos de grado, que costaban algo así como 60.000 sucres. Pero algo aportábamos y nos sentíamos con el derecho de reclamar porque nosotros estábamos aportando algo, ¿no es cierto? Ahora todo es gratis, Fernando. Ahora no se permite que los padres aporten en los colegios porque no tienen un centavo, que no se pague matrículas. Entonces, un país que regala todo, ¿cuándo lo recupera, Fernando? ¿Cuándo va a recuperar esas inversiones? ¿Es que acaso le decimos a cada profesional, en vista de que usted recibió educación gratuita, tiene que hacer un año de pasantía en cualquier institución? Ah, no, ahora tiene que hacer la pasantía, pero pagándome, señor. Si no, yo no hago eso. Y lo que hemos pagado todos para que se eduquen las personas, Fernando, y algunos ni siquiera hemos educado en este entonces a nuestros hijos en nuestras universidades, tenemos que pagar por universidades privadas. Entonces, como que las cosas no están bien en el país, Fernando, y sigue la población aumentando, no hay mucho dinero, no hay mucho trabajo, entonces lo que nos resta nada más será el caos en este momento. Y ese es lo que avisoramos y es lo que nos preocupa. Livio, como siempre, muchas gracias, un placer compartir contigo, un gusto enorme. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, señor? Nada, hermano, aquí pues